Bueno, mi nombre es Lina Quintero, yo soy docente de la UIS, especialista en emergencias. Vamos a discutir en este módulo de trauma durante esta semana de revisión los diferentes manejos e intervenciones asociadas a ese abordaje inicial de trauma múltiple. Específicamente necesitamos establecer en nuestra cabeza un algoritmo de la revisión primaria y de ahí se desglosarán los diferentes manejos a través de la revisión secundaria. Entonces, antes de empezar, quisiera discutir con ustedes los procesos de aprendizaje del estudiante. Estamos acostumbrados a desarrollar problemas basados solamente en la lectura y pues muy seguramente en la memoria a corto plazo que se encarga de responder esos exámenes y esos quizzes y esos tests que son como de cortoplacistas. Sin embargo, el porcentaje de aprendizaje a través de ese tipo de estrategia es muy bajo. Cuando se implementan otras estrategias como oír, por ejemplo, audios o videos, puede ser a través de otros canales, o incluso cuando ustedes establecen como charlas o actividades que tengan que ver con la explicación y ya pues a la hora práctica cuando se desarrollan eh, todos estos procesos y se llevan al momento en el paciente, enfrente del paciente, y cuando ya ustedes lo exponen y lo enseñan y lo que tienen organizado en su cabeza lo explican a otros, ahí en ese círculo es cuando se desarrollan mejor los procesos de aprendizaje. Entonces, básicamente quería decirles que esta estrategia que se utiliza ampliamente y únicamente es una estrategia que solamente funciona para cosas que tienen que ver con la memoria a corto plazo. Si queremos que esta información quede y permanezca por un tiempo mayor, deberían implementarse este tipo de actividades. Los estudiantes de medicina es diferente, pues nosotros somos muy sensoriales, entonces lo que solemos hacer es trabajar en todas las actividades que tengan videos, ¿sí? Explicativos o resúmenes o información que casi siempre uno revisa antes de una actividad, de una charla, de un procedimiento. Eso, como recorderis, es fundamental para poder reforzar la información cuando se recibe nuevamente. Y si esa información que ustedes revisaron se la explican a otros, pues mucho mejor. Entonces, el proceso de aprendizaje siempre va a ser mejor de esta manera. Antes discutíamos con respecto al trauma solamente con las actividades que tienen que ver con el desarrollo de problemas en este tipo de escenarios, pero definitivamente, dependiendo de cada país, va cambiando. Entonces, accidentes de tránsito específicamente en nuestro medio, los homicidios sean por arma de fuego, por arma cortopunzante, y los suicidios casi siempre frecuentemente los vemos en pacientes que tienen intentos con medicamentos. Eh, digamos que cada población va a variar y en cada presentación y nuestra casuística, la idea es que nos acostumbremos al escenario donde estamos y de acuerdo a eso pues aprendamos a manejar los escenarios según las variaciones. Entonces, lo que quiero dejar claro es que desde los 70 se unifica esta información y todo el mundo empieza a hablar el mismo idioma y empieza a discutir la información de la misma manera para que el trauma sea manejado aquí o en otro país o en otra ciudad de la misma manera como se establece en estos soportes vitales, que es una forma de mejorar el manejo y de unificar la información. Estos 60 minutos que creemos que son un periodo muy largo de manejo inicial realmente no son así. Si su paciente tiene una vía aérea que tiene que definirse en 2 o 3 minutos, pues muy seguramente este periodo está absolutamente superado. Entonces la estrategia es de acuerdo al problema mayor que usted documente y la capacidad de resolverlo y de resolver con su equipo las diferentes como intervenciones que ustedes quieren implementar probablemente puedan variar y esto pueden ser en segundos tal vez. Entonces, cuando hablamos de la hora de oro realmente no es una hora, sino es el periodo que ustedes necesitan para sacar de la crisis
o del problema mayor al paciente que está con trauma múltiple. Estos picos que se describen en la TLS son picos que tienen que ver con la mortalidad. Estos pacientes mueren en el acto precisamente por las características de las lesiones. Estos pacientes muy seguramente desarrollan problemas a lo largo del tiempo, que es en el pico 2. Entonces son los pacientes que nos llegan con problemas que pueden ser intervenibles por el grupo de cirugía o por los diferentes grupos de urgencias. Y este es el pico 3, que es cuando ya se desarrollan más complicaciones asociadas a estos problemas. Entonces, a veces pasa que el paciente con heridas expuestas o con consumo de otras sustancias que lo llevan a otro problema, o por ejemplo cuando se excede el equipo en el manejo de los líquidos, o cuando las intervenciones fueron tardías, bueno, o cuando requirió pues por alguna otra infección o algún otro problema manejo ventilatorio en UCI. Entonces este es el que ustedes ven como parte de esa secuela de los problemas anteriores. Entonces, en estos 3 picos vamos a encontrar un gran número de pacientes con altísima mortalidad dependiendo de su presentación, que se sugiere que nosotros trabajemos siempre en la mayor amenaza, lo que más descompensa al paciente inicialmente, y en este caso pues no se cuenta con historia clínica, no se cuenta con información detallada, no se cuenta con antecedentes y mucho menos se cuenta con familia a la mano. Entonces, en esos pocos minutos de valoración inicial, usted debe resolver la mayor cantidad de preguntas posibles y tomar decisiones con el personal que lo acompaña. Entonces, al hablar de la atención prehospitalaria que está manejada por diferentes grupos de paramédicos que están preparados y entrenados, lo que hacen es entregar el paciente en las mejores condiciones posibles con un manejo inicial que puede ser manejo ventilatorio como lo vemos acá. Este paciente, por ejemplo, tiene una máscara de no reinhalación. Muy seguramente el periodo de liberación de esta área como del accidente, en un contexto de un accidente de tránsito, muy seguramente puede ser superado y entonces probablemente no da espera a ser trasladado a un servicio médico. Entonces, en este caso, este doctor tuvo que intubar con una máscara laríngea a este paciente que probablemente entró en falla ventilatoria. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta máscara tiene una ventaja grande y es que no requiere la visualización de las cuerdas vocales, y adicionalmente tenemos un equipo que está acompañando, que es el que se encarga de sostener ese cuello, pues para que este movimiento no termine desplazando de forma exagerada la columna cervical y esto pues derive en complicaciones eh, neurológicas graves. Entonces este paciente muy seguramente tenía el collar puesto, se retira el collar, alguien sostiene el cuello, el doctor se encarga de intubar con este tipo de dispositivo y pues se resuelve en este caso el mayor problema, que era su oxigenación. Entonces, a veces vemos que estos escenarios críticos probablemente tengan y requieran un manejo emergente, y muchas veces en esos ambientes no se cuenta con todos los dispositivos pertinentes. Entonces, lo que se necesita en este caso es saber qué hacer en escenarios de mucho riesgo. Entonces, la preparación en este periodo de pregrado y de formación del internado se basa y se fundamenta en resolver la mayor cantidad de dudas posibles para cuando ustedes estén solos tomando decisiones. Los mecanismos de trauma de alta energía puntualmente en cuanto a la colisión vehicular son estos que están descritos acá. Cuando se hunde el techo más de 30 centímetros o esta cantidad de pulgadas, cuando se hunde a los lados del vehículo, por ejemplo, las paredes del vehículo más de 45 centímetros, cuando la persona queda parcialmente eyectada, por así decirlo, o que termina metros adelante después de romper el parabrisas, cuando un pasajero muere en el mismo compartimento, o sea, en el mismo escenario del trauma, cuando el vehículo, por ejemplo, ustedes miran fotos o miran información que la misma familia o los paramédicos traen y ellos documentan, por ejemplo, que el vehículo quedó volteado, que quedó en medio de un árbol, que quedó en ciertas características. Entonces, esas cosas nos dicen a nosotros que realmente la colisión fue grave.
si el paciente es peatón o si es ciclista, es importante tener en cuenta esta palabra y es que sea desplazado de un punto A a un punto B posterior a la colisión. Entonces, si algo lo atropella, una moto, un carro o un vehículo pesado, pues para que sea alta energía es porque el peatón fue arrojado a otro punto, ¿sí? Eh, en cuanto a las motos, es importante que cuando son más de 32 kilómetros o 20 millas, es una alta energía. Cuando usted es conductor de un vehículo y tiene más de 60 kilómetros por hora en el accidente, cuando usted tuvo o requirió una liberación por más de 20 minutos, ¿sí? En inglés la mencionan como extrication, pero realmente es un extranjerismo acá, es una liberación por más de 20 minutos eh, del escenario traumático, en este caso por que usted quedó adentro, alojado en el vehículo que estaba completamente compactado. Entonces, estos son los que hablamos de mecanismos de alta energía. Cuando hablamos de caídas, por ejemplo, en el caso de los adultos, pues se habla de 6 metros, en el caso de los niños se habla de 3 metros o 2 a 3 veces la altura del niño. Esto a veces está un poco, el número no puede ser como una camisa de vara para que usted no tome decisiones con respecto a imágenes o vigilancia o conductas. Hay que empezar a indagar acerca de todo el resto de cosas que son problemáticas. Entonces, pero dentro de estos parámetros, si usted encuentra algo así, entonces inmediatamente indague acerca de posibles lesiones óseas, torácicas, abdominales o de estructuras eh, eh, que pudiesen requerir eventualmente un manejo quirúrgico. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es que con respecto a los sitios que mayormente se lesionan, en un conductor de vehículo, esto podemos encontrar que se traumatiza más la cabeza y el tórax. En un conductor de moto, pues como portan casco, pues es menos frecuente, entonces en este caso sería el tórax dentro de los más frecuentemente lesionados. En un conductor, por ejemplo, en este caso el ciclista, pues recuerden que esos cascos pues realmente pueden ser a veces muy inseguros, a pesar de que pueden ser muy costosos a veces el hecho de que se liberen o que se desalojen, pues igual eso no exime el riesgo del trauma. Y finalmente pues en el peatón el golpe lo recibe directamente en las extremidades y pues el trauma directo en la cabeza son los que hacen que finalmente ellos sean los que tengan más problemas. Entonces, si usted evalúa cada condición puntual, estas condiciones nos van a dar unos parámetros de sospecha o de riesgo diferentes. Entonces, miren, por ejemplo, este ejemplo sencillo, sin cinturón de seguridad. Miren, por ejemplo, estos cuatro pasajeros. Miren cómo el cinturón de seguridad protege pues de este evento traumático. Sin embargo, no significa que no tenga algunos riesgos adicionales. Por ejemplo, miren que tiene trauma en el abdomen, tiene trauma en el tórax y adicionalmente tiene trauma en el cuello. Entonces hay que evaluar puntualmente las condiciones. Si se fijan en este video, tenemos acá este niño que está como el usual, el niño que está con el iPad en el carro y que se estrella finalmente. En el siguiente video, por ejemplo, tenemos un niño que pues usualmente no los aseguran. Como se pueden dar cuenta, en muchos países tenemos carros eh, con dispositivos específicos para ubicar a los niños de la mejor manera posible y disminuirles el riesgo. En muchos lugares, si el niño no está con ese tipo de dispositivos, muchas veces son sancionados y penalizados. En este caso, miren, por ejemplo, esta mujer está con su cinturón de seguridad, pero miren, por ejemplo, el niño está completamente inseguro. Entonces, cada contexto es muy puntual. A lo que voy es que si ustedes usan el cinturón, muy seguramente otros los imitarán y así sucesivamente se convierte en una cadena de seguridad. Entonces, la recomendación es que siempre en sus traslados procuren usar, así se ubiquen en un área que probablemente sea relativamente segura. Recuerden que no hay ningún área segura.
Todas las áreas pueden ser inseguras porque así usted conduzca bien, habrá otro que pueda atropellar y digamos que el hecho de que usted no esté asegurado, pues obviamente lo llevará a tener más complicaciones asociadas al trauma. Los casos especiales son esos casos que ustedes ven asociados al adulto mayor, a la presión arterial sistólica. En estos casos ustedes ven que muchos adultos mayores, ustedes no los ven que se cayeron de 6 metros de altura, se cayeron simplemente de su altura, pero como son frágiles y son osteopénicos y sarcopénicos, pues estas fracturas derivarán en complicaciones mucho más graves. Entonces, una fractura o una caída en un paciente adulto mayor, pues sí tiene mucho más, eh, digamos que revisar, especialmente por las complicaciones que siempre se derivan de esto. El uso de anticoagulantes, antiagregantes, eventos quirúrgicos previos, alteración de la coagulación asociada en los pacientes, en los niños, las maternas y los grandes quemados. Estos son poblaciones muy especiales que toca vigilar estrictamente. En el capítulo que les envié del libro de Tintinalia hay unos resúmenes de trauma en niños y embarazo que son súper interesantes de revisar, específicamente porque las maternas tienen una forma de manejarse desde el ingreso y los niños pues tienen diferentes escalas también para tener en cuenta. Entonces, en la fase hospitalaria, ustedes deben revisar sus equipos, sus dispositivos, si funcionan. Muchas veces van a poner un tubo y cuando se dan cuenta, pues el laringoscopio no está encendido. Cosas como tan básicas terminan en complicaciones también. Entrenarse en triaje, específicamente en múltiples lesionados. Nadie está preparado para un evento catastrófico. Sin embargo, entrenarse en triaje 1 al 5, que es el que usualmente utilizamos, y definir los que más requieren intervenciones en un momento emergente es el proceso también de aprendizaje también. Cuando hablamos de la revisión primaria, no olvidemos que la reanimación secundaria o simultánea eh, es inmediata, es decir, usted tiene un equipo de enfermeros, de auxiliares que están todos supremamente preparados para hacer intervenciones. Sin embargo, una orden mal dada, una indicación mal dada, una orden retrasada deriva en mortalidad en un paciente. Entonces, lo primero es preparémonos como equipo, preparémonos con protección, con gafas, con guantes, con tapabocas, con tijeras de trauma. Y segundo, cuando usted ya tiene a su equipo organizado, pues primero protéjase y luego sí proteja a su paciente. Entonces, evalúe su vía aérea, evalúe cómo está el cuello, si está inmovilizado o no. Si no está, inmovilícelo en un contexto puntual de trauma. Pues si su paciente llega con un trauma en el dedo, pues no vamos a inmovilizar el cuello. Entonces, el objetivo es cuál es el contexto traumático. Evalúe la respiración, evalúe la circulación. Si tiene que tomar medidas iniciales porque el paciente llegó por un sangrado, pues empiece con la C, ¿sí? Y no con la A. Entonces no es necesario siempre empezar por la A, sino por la lesión que más amenaza la vida del paciente. Si tiene déficit neurológico, si tiene alteración, por ejemplo, en la temperatura, si tiene algún problema asociado a la exposición, por ejemplo, muchos pacientes quemados, o sea, todo lo que tiene que ver con la BCDE es necesario que se trabaje en forma simultánea. La reanimación es simultánea, entonces usted va evaluando las condiciones y le va diciendo a la jefe, vamos canalizando, vamos poniendo este medicamento, vamos haciendo esto, y de esa manera pues usted resuelven problemas en simultáneo. Entonces, miren la forma como se rompe. Cuando ustedes rompen y rasgan, ¿sí? Ahorran 30 segundos o más, dependiendo. Y cuando ustedes solo cortan o rompen, digamos que no es el mismo tiempo. 30 segundos, por ejemplo, una intubación es muchísimo tiempo. 30 segundos para una canalización es muchísimo tiempo. Es decir, para cada escenario puntual, esto puede ser muchísimo tiempo de diferencia. Entonces, cortar y rascar es la recomendación. Cuando incluimos en las escalas, yo sé que los pediatras tienen muchas más escalas de evaluación de nuestros pacientes. Grosso modo, de esta escala lo que nos diferencia es la edad. Si su paciente tiene más de 4 años, evalúelo con el mismo Glasgow con el que evalúa a los pacientes en general.
Si su paciente tiene menos de 4 años, evalúe cómo está el tema de la respuesta verbal, porque probablemente no es el mismo ni la misma forma de respuesta que un adulto. Entonces el número aquí es 4 en general y pues la apertura ocular y la respuesta motora sí es similar. La respuesta verbal es la que varía y es la que debemos manejar muy bien. Los signos de vida y los signos vitales son diferentes. No nos confiemos de que un paciente ingresa sin signos vitales, entonces ya con eso ya se declara fallecido. No, cuando su paciente ingresa sin signos de vida es porque usted incluyó estos 6 ítems. ¿Cuáles son? Que su paciente tenga respuesta pupilar, que ventile espontáneamente, que tenga pulso carotídeo, que tenga presión arterial medible, que tenga movimiento de las extremidades, o sea, que usted lo evalúe neurológicamente al dolor y el paciente no responda. Y por último, sin que no sea lo más importante, es que usted debe tomarse el tiempo de evaluar con qué ritmo ingresa el paciente. Un paciente que ingresa con actividad eléctrica sin pulso o con TB o con FB o con asistolia en general son un ritmo de paro. Cada ritmo de paro tiene una intervención diferente. Entonces usted va a evaluar si su paciente ingresó en condiciones para recibir una reanimación en el momento de acuerdo al ritmo de paro que le documente. Y si efectivamente no tiene ninguna de estas hallazgos, pues usted dice que el paciente se declara fallecido a tal hora y en ese momento pues todas las intervenciones se cancelarán. Es importante antes de empezar, si el paciente no responde, evaluar cuánto tiempo llevaba de no responder y de recibir reanimación, y si la reanimación se recibió con ventilación o si solamente fue con compresiones, porque recuerden que la oxigenación es sumamente importante. Ninguna persona por encima de 5 minutos de compresiones va a tener un cerebro indemne si no se ventiló en simultáneo. Por eso es importante 32 en un contexto de ventilación y de compresión. Y si el paciente efectivamente no recibió nada de esto, pues hay que individualizar cada caso. Entonces, resumiendo la A, retire los cuerpos extraños, posicione adecuadamente el cuello con un collar inmovilizador, traccione cuando corresponda. Intubar no es siempre la primera medida ni la primera indicación. Muchas veces el paciente viene bajo efectos de sustancias psicoactivas o bajo efectos de alcohol y tomar una decisión sin evaluar adecuadamente la vía aérea no es a veces tan adecuada. Entonces, contextualizar primero. Segundo, miren por ejemplo en este caso que las fracturas faciales incluyen como una indicación de evaluación y de manejo de la vía aérea, ronquidos, estridor, ruidos respiratorios anormales, que el paciente no defienda vía aérea porque esté agitado, que el paciente use músculos accesorios y que definitivamente tenga una alteración en la oxigenación secundaria a un problema estructural. Entonces, cuando su paciente tiene un accidente y un trauma craneoencefálico directo, de esto se derivan varios problemas. Siempre hay que indagar si usó o no el casco, siempre hay que indagar a cuánto quedó de distancia el paciente del vehículo que estaba conduciendo, si era copiloto o si era el conductor. Y de acuerdo a eso, pues también pregúntele por favor al paramédico en qué condiciones lo encontró cuando estaba tendido en el piso. Eso es muy importante por el mecanismo de trauma. Cuando vemos a un paciente con trauma craneoencefálico podemos encontrar hasta 3 pacientes de cada 10 que requieren intubación solo por haber tenido un trauma en su cabeza. Estos son los que más mortalidad causan. Las apneas asociadas son las que se encargan como de esa mortalidad en el primer pico que les mostré previamente. La alteración de la conciencia es una cosa que se ve con mucha frecuencia y es una cosa que se tiene que continuar, se tiene que vigilar en el tiempo. Hay que asumir inestabilidad de la columna cervical siempre que usted tenga un trauma de alta energía. Entonces, cuando usted sospeche que por el mecanismo, por la caída, por el golpe, el paciente tiene posible lesión cervical, inmovilice y si no está inmovilizado, coloque el collar desde el principio. Esas son las herniaciones que se pueden presentar frecuentemente porque se produce un sangrado en estos espacios. Estos espacios normalmente son como una bóveda craneana y esa bóveda solamente tiene una vía y es acá el agujero magno. Si ustedes se fijan, todo esto es una complicación
por la ocupación de un espacio que normalmente no debería estar ocupado, sino por líquido cefalorraquídeo, vasos sanguíneos, masa encefálica. Cuando vamos a inmovilizar a nuestros pacientes, miren, por ejemplo, una persona se encarga, la otra persona pone el cuello, es importante evaluar que esta movilización del cuello sea mínima, minúscula, porque si yo desplazo mucho el cuello, pues mire lo que está pasando, por ejemplo, en este caso con esta médula. Entonces, su paciente no vigilado y con mala inmovilización puede terminar en una cuadriplejía solo porque se hizo un mal manejo inicial. Entonces, recordar que estas son las tablas que se encargan de hacer como una inmovilización muy buena. Esos son los diferentes dispositivos que se encargan de dejar como muy fijo la cabeza del cuello. Este es otro dispositivo, por ejemplo, ustedes van a encontrar muchos dispositivos. Lo importante es que siempre tengan uno a la mano para resolver esa inmovilización inicial. Otra forma es que ustedes pongan los dedos y las manos detrás del trapecio y los mismos antebrazos hacen un efecto inmovilizador. Acá tenemos, por ejemplo, en la revisión continua de estos pacientes el seguimiento estricto de uno, cómo es el patrón respiratorio del paciente y si eso implica que la lengua genere un efecto obstructivo en la vía aérea y por eso entonces usted tenga que hacer una tracción o traccionar la mandíbula no es igual a hiperextender el cuello. Es un error bastante frecuente. Entonces, por favor, tener en cuenta que traccionar la mandíbula va de la mano de vigilar estrictamente ese movimiento. Identifique la vía aérea difícil, entonces hay una regla que es 3-3-2, apertura de la boca de 3, ¿sí? 3 dedos entre el mentón y la distancia tiromentoniana y 2 dedos acá en esta zona. Entonces, cuando nosotros hacemos 3, 3 y 2, muy seguramente nuestro paciente va a tener una vía aérea aceptable. En este caso, miren cómo, por ejemplo, esta condición con este cuello corto, con una micrognatia, puede definitivamente ser una vía aérea difícil. Evalúen siempre ese método. Estos cuerpos extraños en cara, en cuello, por favor no extraerlos. Déjenlos quietos, inmovilícenlos y tráiganlos de esa manera inmovilizados. El paciente ingresa inmovilizado con el dispositivo de oxígeno que requiera y definitivamente una vía aérea quirúrgica, que es lo que usted tiene que evaluar como riesgo probable, es una vía que solo debe hacer un especialista. La preparación y la formación como médicos generales para este tipo de procedimientos está restringida y precisamente por las complicaciones. Si usted se le complica a un paciente por hacer un procedimiento que no está dentro de sus especificaciones y sus procesos de aprendizaje, probablemente puedan ser una razón más para que los demanden o para que tengan problemas serios legales por hacer cosas que no les enseñaron o para las que no estaban preparados. Entonces, si su paciente tiene un trauma facial y usted dice, este paciente tiene riesgo de requerir vía aérea definitiva diferente, pues entonces se traslada para valoración por cirujano, por cuidado crítico, etcétera, y entonces esa es la razón de remitirlo. Entonces, que no quede en el aire que ustedes no sospecharon un problema y que las indicaciones pues estaban claras. Estos son los dispositivos, estos son los dos dispositivos que utilizamos para intubar. Esta es la hoja curva y esta es la hoja recta. Precisamente la hoja curva se ubica inmediatamente por detrás de la epiglotis. Si nos paramos acá, están las cuerdas vocales, acá está la epiglotis inmediatamente anterior y se ubica por detrás de la epiglotis. En cambio, la hoja recta se ubica por delante. Entonces me permite visualizar desde el principio las cuerdas vocales de una forma más fácil, especialmente en el paciente con trauma, porque no tengo que hacer tanta extensión ni manipulación. Entonces, si se pueden formar y preparar en estas dos hojas, háganlo especialmente en la práctica ahorita del internado. Acá tenemos, por ejemplo, este paciente, por ejemplo, va a requerir un apoyo, un soporte con una máscara de ambú, que llamamos ambú. Pues es importante que fíjense acá en
en las válvulas. Cuando están mal ubicadas, el paso del aire puede ser insuficiente y tampoco se da de la forma adecuada. Entonces, suministrar aire también implica conocer cómo funcionan estos dispositivos, ármenlos y desármenlos siempre que puedan. Pidan ayuda a los terapeutas respiratorios, evalúen, miren, observen a sus compañeros, a sus colegas, observen a sus compañeros enfermeras, auxiliares, cómo funcionan, cómo hacen procedimientos, cómo hacen canalizaciones, cómo hacen todo lo que tiene que ver con la succión, la limpieza de la vía aérea. Ese tipo de limpieza es sumamente importante para poder establecer una vía aérea definitiva. Es decir, si usted no puede ver esta cavidad porque está llena de comida, moco o sangre, pues ahí es donde viene el apoyo importante del grupo de terapia respiratoria. Corroboren que esté bien insuflado y que no tenga ninguna fuga, porque esas fugas derivan en otro procedimiento, otro intento, otra intervención, y eso es muy nocivo en un paciente que tiene poco tiempo para ventilarse. Esta cánula de Gel es una cánula que varía dependiendo del tamaño del paciente. En este caso, pues en un promedio, un paciente de 60 kilos, pues esta es la cánula que normalmente usamos, que es la cánula número 3, la amarilla. Siempre que van a apoyar a este paciente, deben hacerlo, ojo, por encima, acá como lo muestra esta imagen. Si se hacen por debajo, miren que cuando ya queremos abrir la mandíbula, las mismas manos no van a permitir que se abra bien la mandíbula. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto antes de intubar al paciente. Y miren que acá el collar se suelta, la persona se asegura de que la cabeza no se desplace ni se mueva de forma exagerada, y esta persona que está intubando, pues porque a veces por el furor y el esfuerzo y la presión que se hace al intubar, se puede desplazar el cuello y ese es el riesgo. Entonces el que está aquí acompañando es el que vigila que esto no suceda. Acá tenemos, por ejemplo, unas escalas que son las que usamos en los pacientes que requieren imágenes. Primero, ¿por qué usar dos escalas o más? Bueno, no sé. Hay muchísimas escalas para trauma. Lo que quiero decirles es que en urgencias usamos varias porque algunas no incluyen otras cosas. Por ejemplo, dolor de cabeza, convulsiones, intoxicación no las incluye en la escala canadiense. Entonces la escala Nueva Orleans incluye estos datos, y esta es la escala canadiense que incluye estos otros datos. Por ejemplo, que haya vomitado, que tenga amnesia retrógrada, el mecanismo de alta energía, algún signo de fractura de la base o fracturas deprimidas de la tabla ósea. Entonces, todo esto igual al final, con un solo punto, es una indicación para que usted le haga tomografía a este paciente. Solo con que haya disminuido un puntico en la escala de Glasgow es una indicación para hacerle manejo y estudios tomográficos. Entonces, si se fijan, esto tiene una buena sensibilidad tanto para descubrir problemas intracraneales como para que el paciente requiera una intervención y se derive de una decisión inmediata. Entonces, esta es una tomografía con una ventana para tejido cerebral, y esta es una tomografía en la que vemos, por ejemplo, esta hiperdensidad que tiene una forma característica para cuando puedan hacer las aclaraciones acá en el mismo video. Ustedes pueden escribir qué les parece esta lesión y qué les parece esta lesión aquí frontal, a qué correspondería. Recuerden siempre que una cosa es la sangre que se encuentra dentro del tejido y otra es la que se encuentra por fuera en otro espacio. Entonces eso es lo que hace la diferencia. Y miren cómo, por ejemplo, empieza a desviar la línea media, compactar los ventrículos laterales. Aquí, por ejemplo, tenemos esta otra lesión que también me van a escribir, por favor, segunda imagen de la tomografía de cráneo, qué les parece a ustedes que es esta lesión y qué vasos son los que la producen. Cuáles son los vasos que se encargan de producir este tipo de sangrado, ¿sí? Específicamente, y este tipo de sangrado, ¿sí? Estos vasos, por ejemplo, pueden sangrar crónicamente y se ve esta coloración así negruzca como hipodensa, y miren que acá aparece esta blanca. Eso significa que esta hipodensidad y esta hiperdensidad nos hablan de un sangrado crónico y de un sangrado agudo, o sea, un fenómeno de resangrado. Miren cómo, por ejemplo, esta hiperdensidad con este sangrado se deriva en una desviación de la línea media. Entonces, cuando hablamos
Eso con respecto al trauma craneoencefálico. Hay muchas cosas para discutir. Esto es simplemente como una especie de, de resumen de la información, como de aclarar algunas cosas puntuales. El objetivo es que ustedes ahonden y todas las preguntas que tengan las aclaren conmigo o con el grupo de compañeros de la rotación o los internos o los residentes o los mismos docentes. Miren, por ejemplo, en el tramo facial, cómo puede ser tan difícil en un contexto puntual. Imagínense este paciente con mucha sangre, mucha sangre en cavidad oral, en cavidad nasal, en todos estos espacios. Imagínense ustedes intubando a un paciente de estos, ¿sí? Imagínense lo que implicaría hacer un mal movimiento, hacer un mal desplazamiento, lo que implicaría para el mismo paciente. Entonces, en este trauma facial hay que establecer cosas puntuales. Primero, si el paciente tiene aire o no, derivado de una fractura o una lesión de los senos, en este caso del seno frontal, acá esto se llama neumoencéfalo. Aire que hace el mismo efecto de masa que terminará y derivará en el mismo procedimiento quirúrgico. Miren, por ejemplo, esta reconstrucción tridimensional, como nos permite ver perfectamente todo lo que pasa con la tabla ósea y con las diferentes estructuras, y adicionalmente pues aclarar las famosas fracturas del Lefort. Cuando nosotros hablamos del Lefort tenemos que aclarar que es grado 1, grado 2 y grado 3. Empecemos por ejemplo con esta grado 3. ¿Por qué grado 3? Porque compromete, hagan cuenta, así como para aprenderlo rápidamente, como un rectángulo. Cuando ustedes hablan de este rectángulo, pues incluye múltiples lesiones, incluidos los huesos de la región malar. Si tienen lesiones de ese tipo, es grado 3. Si tiene lesiones, por ejemplo, de solamente el maxilar superior, o sea, todo lo que compromete los maxilares, o sea, como si fuera un cuadradito, es grado 2, grado 1, perdón, y todo lo que compromete el triángulo o afecta como una pirámide, por así decirlo, en esta zona, que es la región nasal y los huesos propios de la nariz, ese es el grado 2. Entonces resumimos, este es el grado 1, que son el compromiso del maxilar, recuerden un cuadrado, este es el grado 2, que es el triángulo, ¿sí? Que es el compromiso de los huesos de la nariz, y este es el grado 3, que es el rectángulo, perdón, que es el que compromete huesos malares. Eso como grosso modo. Por favor, hagan todo lo posible por ver imágenes por su cuenta y mirar cómo son las diferentes presentaciones también en las imágenes que se ven tomográficas. La radiografía no es lo indicado para un trauma de alta energía en cara. No la pidan desde el principio porque no les va a aportar información específicamente de lesiones y estructuras un poquito más cercanas. No la usen como mecanismo de alta energía, como una estrategia diagnóstica, no. Idealmente debería ser TAC de cara y si se puede reconstruir tridimensionalmente, ustedes hacen la solicitud de eso. Tenemos entonces que estos pacientes con estos traumas maxilofaciales son de sumo cuidado y a veces terminan sin recibir alimentos por el tipo de fractura y a veces creemos que es trauma maxilofacial igual a sonda, pilas. Estos pacientes en los que ustedes sospechen una lesión de la vía nasal, eh, por favor no introduzcan absolutamente ningún tipo de sonda de alimentación como en este caso y en este ejemplo. Se los quise poner porque son casos que han pasado. Esos pacientes se les pasa la sonda por vía oral, se les pone una sondita acá por el lado y así de esa misma manera se pasa pues a cavidad esofágica. Entonces, quienes ustedes sospechen que haya un compromiso de la parte maxilofacial, pues eso es imperante, por favor, no tocar esa zona. Y es dejar como muy claro con el personal de enfermería, porque muchos de ellos no van a poder comer en muchos días, necesitarán comer, pero pues pasar una sonda de esta manera es un craso error. Cuando hablamos del trauma cervical, es importante también definir en cuenta cuál estudio tomar y por qué tomar uno u otro estudio. Entonces acá se ve muy chévere en esta radiografía, miren cómo se ve la cavidad como eh, traqueal, entonces vía aérea, vía respiratoria alta. Miren acá, por ejemplo, tenemos este es la epiglotis, este es el hueso bioides. Miren cómo se ve súper bien esta área y miren que esta radiopacidad corresponde a la glándula tiroides. Esto es aquí donde debería estar ubicada la glándula tiroides.
y aquí inmediatamente por detrás está el esófago. Entonces, si se fijan, tenemos aquí un paciente que tiene un poquito rectificada la columna cervical, este huesito que es el más grande es C3, no se les olvide, acá está C2, acá está C4, C5, C6, C7. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si su paciente puede mostrar en esta imagen las 7 vértebras, estamos seguros de que la imagen se tomó adecuadamente. ¿Por qué? Porque si usted ve que se amputa, por ejemplo, la imagen, pues simplemente no podemos decidir si está comprometido o no alguna de las vértebras cervicales. Cuando hablamos del trauma cervical, ¿a quién pedir la imagen? Evalúen siempre varios aspectos. Y esto es lo que dice la escala canadiense para trauma cervical. ¿Será que le hago un ataque a este paciente? Pues evalúen qué pasó. Primero, todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo. Entonces, si tiene más de 65 años, el mecanismo fue de alta energía, si tiene síntomas sensitivos en las extremidades, primero. Segundo, evalúe otros factores de riesgo. Si usted tiene los de alto riesgo como estos, pues ya con eso ya tiene una indicación de imagen. Si tiene de bajo riesgo, entonces hay que evaluar cómo están las condiciones del paciente. Aquí dice acerca de cómo el mecanismo del trauma, acerca de si el paciente tiene la capacidad para estar sentado en el departamento de urgencias o si el paciente ingresó inmovilizado en muy malas condiciones, entonces eso también puntúa. Si el paciente en algún momento después del accidente estuvo en casa y luego ya después apareció con el dolor, se exacerbó el dolor por alguna razón, entonces ahí le preguntan, ¿en algún momento el paciente estuvo en un escenario ambulatorio? Si el dolor fue de inicio tardío, si tiene sensibilidad en la línea media, entonces ustedes tocan la región inmediatamente posterior, muy medial, y si el paciente tiene intolerancia al tacto, es porque el paciente está con alguna posible fractura. Y lo otro que es importante es que podemos evaluar pidiéndole al paciente que rote a 45 grados o con estos movimientos que no sean exagerados y los mínimos movimientos en zona del dolor, pues usted no necesita hacer una prueba extensa para sospechar una fractura de la columna. Entonces, cuando usted tiene dos o más segmentos comprometidos, muy seguramente este paciente muy seguramente puede estar requiriendo una cirugía. Entonces hay que evaluar específicamente las diferentes áreas y el mecanismo. Por ejemplo, a veces la hiperextensión hace que los ligamentos no nos protejan, ¿sí? Y probablemente se presenten estas lesiones óseas. Miren que, por ejemplo, en esta vértebra que es C5 nos tocó evaluar que la faceta, que por ejemplo la lámina, que las apófisis espinosas, ¿sí? O algunos otro tipo de áreas, estructuras, uno a veces solamente se fija como en lo más grande, que es la apófisis espinosa y el cuerpo, y resulta que hay un montón de estructuras que se nos pueden pasar en la valoración de la columna cervical y eso es responsabilidad de nosotros. Este es un caso, o los casos que nos llegan de los pacientes ahorcados, y esos pacientes son los que tienen una disociación entre esta vértebra y esta vértebra, que es C1 y C2. Entonces miren cómo la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3 pues tienen un patrón particularmente diferente. Sin embargo, esos pacientes muy seguramente nunca llegan a los servicios de urgencias o no es lo habitual, porque los pacientes terminan en medicina legal casi siempre por eventos suicidas. Entonces miren por ejemplo cómo la diferenciación entre C2, acá este espacio, y C1, que es esta, nos permite sospechar que el paciente tenga una fractura en esta zona. Entonces, cuando usted ve una luxación en esta zona, pues seguramente va a buscar alguna lesión, por ejemplo, en este caso de la vértebra o del cuerpo vertebral, y miren el espacio aquí y el espacio acá. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, esta paciente en el que no se veía C3, C4, C5, y miren que ni siquiera se ve bien C6. Y cuando fuimos a mirar C3, C4, C5, C6, C7, miren la lesión tan tenaz que se veía en las vértebras inferiores. Entonces la responsabilidad de tomar la imagen adecuada es nuestra, de ordenarla desde el principio. Estos acuñamientos derivan en compresiones medulares y muy seguramente en síntomas neurológicos francos. Que usted no sospeche o no tenga un síntoma franco significa que por el mecanismo de trauma usted no vaya a indagar acerca de posibles lesiones. Miren este acuñamiento cómo terminó destruyendo y llevando al espacio medular el resto de estructuras óseas. Entonces miren acá, por ejemplo, acá no se ve casi la lesión o se ve como un poquito un discreto acortamiento del cuerpo,
pero miren que cuando ya vamos a mirar la estructura en la taca, miren cómo está esto aquí alterado. Entonces, para definir las imágenes es simplemente indagar un poco más o evaluar un poquito más los síntomas que incluimos en la escala canadiense. Estos son cosas que ya nos encargamos de olvidar a lo largo del tiempo porque no las practicamos o porque las memorizamos. Es simplemente devolvernos a los movimientos básicos. En ortopedia van a hacer muchísimo énfasis en estas cosas y tienen que resolver la mayor cantidad de dudas posibles con el grupo de compañeros de ortopedia. Entonces miren por ejemplo acá como las diferentes inervaciones nos van a dar un movimiento puntual y cuando usted ve que ese movimiento está afectado, entonces usted inmediatamente sospecha que ese hueso es el que está lesionado, entonces que su paciente no puede extender el codo, que su paciente no puede hacer algún otro tipo de movimiento, flexionarlo, por ejemplo, ¿sí? Hacer abducción. Entonces usted dice, entonces esta vértebra probablemente la lesionada, ¿sí? Y eso igualmente aplica para las extremidades inferiores. Sin embargo, en la evaluación sensitiva es muy chévere como esto esquema facilita el aprendizaje y es que la mitad del brazo para arriba es la columna cervical, la mitad del brazo para abajo es columna torácica hasta la región de la pelvis. Y entonces miren acá como L1, L2, ¿sí? Nos vamos acá por delante, el muslo L2, la rodilla L3, medial L4, lateral L5, posterior S1, S2 e inmediatamente alrededor del anillo del ano, por ejemplo, miren cómo están las inervaciones sensitivas de S3, S4, ¿sí? Entonces, y S5. Entonces, a lo que voy es que es muy sencillo, simplemente es tener en cuenta cómo buscar los problemas mayores sensitivos y adicionalmente evaluar los reflejos. No olvidemos los reflejos bicipitales, rotulianos, aquilianos, todos los reflejos y de dónde se derivan. Si este reflejo tiene una alteración en un punto, eso me hace a mí pensar que esa vértebra pueda estar lesionada. Entonces, una evaluación sensitiva y motora adecuada me dice a mí, este paciente requiere una imagen de columna vertebral C5, por ejemplo, y eso hace que yo vaya a buscar puntualmente esa lesión. Igual, como siempre, la recomendación es que tan pronto ustedes tengan una sospecha en la revisión primaria, no se queden ahí haciendo un examen exhaustivo porque no lo es en la revisión primaria. En la revisión primaria usted descarta lo que amenaza, sospecha de una lesión neurológica, avance a la siguiente letra y ya después cuando ya terminó de resolver esos problemas agudos, se devuelve y hace un examen exhaustivo en la revisión secundaria. Entonces, cada área usted va a darle como un tip. Entonces, su paciente llega a urgencia, lo primero es en qué condiciones neurológicas llega. Señor, ¿cómo está? ¿Dónde le duele? Y aquí vienen las quejas específicas. No, es que me duele terriblemente la cabeza, me caí de la bicicleta, me golpeé en el cuello y ahorita no puedo mover el cuello de ninguna manera y además estoy viendo borroso. Un ejemplo. Entonces usted ya se enfoca inmediatamente en la D, ¿sí? Y no necesita irse para la C ni para la E, necesita irse a descartar el problema mayor por el que se está quejando. Luego viene entonces a evaluar todo el resto de cosas, pupilas, contusiones, laceraciones, fracturas. En la cara, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inestabilidad de la maloclusión, en el cuello, las lesiones penetrantes, especialmente en nuestro medio y especialmente en la época de partidos, en la de quincena, esas son las fechas en las que más trauma y más heridas nos llegan. En el tórax, el paciente con diferentes lesiones. Recuerden que el examen físico del tórax no es solo auscultar, es tocar, es palpar el tórax y evaluar si tiene sensibilidad, si tiene crépitos, si tiene enfisema subcutáneo. Y ojo que tórax no es solo pulmones, es evaluar si están velados los ruidos cardíacos o si en este caso la expansión es simétrica, los ruidos son simétricos. Eso es muy importante. En ese capítulo que les envié, aquí están todos estos resúmenes, simplemente como para que lo tengan en cuenta. Y definitivamente en el flanco, miren que la sensibilidad es una forma, pero los signos peritoneales también me hablan de ocupación, específicamente de ruptura de vísceras huecas o de presencia de sangre. Acá, por ejemplo, en la pelvis, a veces uno dice, bueno, el paciente lo tengo volteado, dice movilización en bloque,
y creo que tiene una lesión anal, entonces ese será el momento porque ya no será más fácil después hacer esa evaluación. A veces en esa revisión primaria me toca hacer algunas medidas, por ejemplo, como un tacto rectal o una evaluación de las estructuras perianales, pero es por la forma en la que se documenta la lesión y por el escenario en el que probablemente no pueda yo volver a reevaluar fácilmente. Entonces, a veces sí tendré que hacer algún examen en el momento de la revisión primaria, pero son cosas muy puntuales. En el examen neurológico recuerden los niveles sensitivos, las parestesias, el estado mental y el esfínter. Ya saben que eso es una forma de evaluar qué está pasando desde el área lombosacra. Y adicionalmente, pues las extremidades siempre pues las sé. Si mi paciente está acumulando líquido, si tiene mala perfusión, si tiene mal llenado capilar, si tiene los compartimentos ocupados por otras eh, sangre o alguna otra cosa, entonces es importante eso. Ahora les dejo este caso clínico para que lo discutamos. Paciente bajo efecto de alcohol y sufrió un trauma encefálico, lo describen al ingreso como moderado, no sabemos si fue 9, no sabemos si fue 12, dice que moderado. Se cayó porque estaba pues consumiendo alcohol, en ese momento le hicieron una tomografía que no mostró ninguna alteración, pero se documenta durante la observación intenso vómito, es decir, no paraba el vómito a pesar de todas las, digamos que el manejo que había recibido inicialmente, que los líquidos, que no paraba el vómito y adicionalmente empezó a tener dificultad respiratoria asociada con desaturación al ambiente. Entonces la jefe va corriendo y le busca y le dice, esto doctor, este paciente lo vamos a intubar o qué vamos a hacer con este paciente. Entonces tiene estas 4 respuestas. No, esperemos un poco a que se alerte porque pues la borrachera a todo el mundo se le pasa, entonces él se va a alertar. No, con medidas de tracción va a mejorar. Sí, jefe, alísteme todo que vamos a intubar. Y por último, jefe, no, ese paciente pongamos el oxígeno para que oxigene mejor porque estaba saturando un poquito, entonces con eso lo mejoramos. Entonces, díganme ustedes qué piensan, qué opinión le merece este caso clínico y cuál decisión tomarían y por qué le tomarían. Otra cosa que es súper importante, ya finalizando esta temática, es importante y hago la cuña, hay un área que es, esos son los teléfonos, en momentos como de estrés y de dificultades de afrontamiento, el acompañamiento que se hace por el grupo de psiquiatría y salud mental de la universidad es fabuloso y es importante que tengan en cuenta estos teléfonos y que si por alguna razón ven que algo no está funcionando bien, la salud mental es sumamente importante y lo recomienden a su compañero, a su colega o ustedes mismos si consideran que requieren apoyo, pues este es el escenario donde pueden pedir asistencia. Y lo otro que es sumamente importante es tener en cuenta que se hace en un accidente biológico. ¿Por qué? Porque los accidentes biológicos tienen una consideración y es que nosotros hacemos un reporte aquí al SST profesional 3@wis.edu.co y una vez se hace el reporte, recuerden cuál es la ARL que tiene su institución, entonces empieza todo el esquema que ustedes ven acá y esto por favor ténganlo supremamente en cuenta porque cuando ustedes están suturando pacientes, sus pacientes son NNs, no aportan información, no tienen vacunas, no tienen, sí, entonces esos riesgos son los con los que ustedes se someten. Entonces no es como, no, no me quiero someter al riesgo, no va a suturar a nadie, no, porque todo el mundo necesita aprender y desarrollar esas destrezas, sino que, ¿qué van a hacer si llega a presentarse el accidente? Entonces empieza toda la notificación, la descripción clara del evento, los riesgos, la fuente, dónde está la fuente, ¿sí? Los datos puntuales, ya que le dicen cuál es la IPS y en ese momento pues ellos se encargan de remitirlo al sitio como que se encarga de, de la ARL. Entonces tomar las muestras, tomarse sus muestras, tomar la muestra de la fuente, todo ese proceso tiene un montón de gabelas que deben ser eh, manejadas adecuadamente. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, no se les olvide, páseselo a sus compañeros. Por último, mi actividad es una actividad un poquito densa que consiste en revisar temáticas, en revisar videos, en una práctica en el escenario de simulación en el quinto piso en el área de la UIS, en una exposición por parte de ustedes de la D y de la E para aclarar temas puntuales
de unos quizzes que también nos dan un porcentaje de la nota y una práctica dirigida en el Hospital Universitario Santander y por último un envío de un algoritmo de manejo. Entonces van a decir, ¿a qué horas vamos a hacer esto? Lo más importante es que nosotros tenemos unas horas de revisión temática y unas horas de trabajo en casa. Entonces, por favor, no se estresen por el tema de la nota, sino porque esta información que vamos a recibir es una información que tiene que ver con un reforzamiento de los procesos y la inclusión, ya como venimos fragmentados de ver fisiología, de ver bioquímica, de ver fármaco, entonces tratar de unir, de unificar toda esta información y hablar como el mismo idioma, pero en un contexto puntual que es trauma. Entonces recuerden todas estas dudas e interrogantes, pues las resolvemos durante las actividades con el docente. Bueno, eso era lo que les tenía para hoy.